Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Los debates sobre el aborto y su legislación que enfrentan España y El Salvador, que pese a estar ubicados en continentes diferentes, comparten en este momento una polémica similar. El punto clave de esta noticia. En ambos países han generado un fuerte debate las leyes internas que regulan el aborto. Mientras en El Salvador está duramente penalizada su práctica, en España no lo está. Con realidades distintas, en ambos países buscan cambiar sus legislaciones. En El Salvador luchan por despenalizarlo y en España hay sectores políticos que aún defienden su penalización. Yo creo que por encima del derecho de la madre está el derecho del no nacido, que es un ser vivo. Yo lo que estoy es para que ayudemos a todas las mujeres. Lo que se trata es de tener un diálogo que el Comité de Naciones Unidas le ha dicho al gobierno de El Salvador que tenga justamente en el tema para que no se sigan verificando más vulneraciones a derechos humanos en contra de las mujeres. El punto clave de la noticia. En El Salvador, Amnistía Internacional presentó un revelador informe en el que denuncia la represión que sufren las mujeres por la penalización del aborto. Las penas por esta práctica pueden llegar hasta los 40 años de prisión. Según Amnistía Internacional, la legislación debe cambiar, puesto que, según ellos, las leyes actuales de restricción total están empujando a miles de mujeres y niñas a abortos inseguros, peligrosos y clandestinos que en la mayoría de los casos terminan ocasionándoles la misma muerte. Al borde de la muerte, violación contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador, Amnistía Internacional. A pesar de los avances logrados en los derechos de la mujer en las últimas décadas, las mujeres y niñas de El Salvador siguen afrontando multitud de barreras sociopolíticas, económicas y culturales para hacer plenamente realidad sus derechos humanos, especialmente los relacionados con sus decisiones en materia sexual y reproductiva. Debido a la penalización del aborto en todas las circunstancias, las mujeres y niñas que tienen un embarazo no deseado se enfrentan a dos opciones: cometer un delito abortando o seguir adelante con el embarazo no deseado. Ambas opciones tienen consecuencias para toda la vida y podrían ser devastadoras. El punto clave de la noticia. En España, el aborto también está en el centro del debate. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tuvo que retirar un proyecto de ley el pasado martes que buscaba restringirlo nuevamente en su país. La prohibición solo exceptuaba casos de violación o cuando la salud de la madre estuviera en peligro. Ante la polarización que generó su discusión, la propuesta fue archivada. Con el retiro del proyecto de ley, también tuvo que renunciar su autor, el ministro de Justicia, Alberto Luis Gallardón, quien era uno de los hombres más cercanos al mandatario español. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del Gobierno y que hoy mismo, en distintas conversaciones, la última hace muy pocos minutos, pues le he ratificado como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer. Muy bien, y comenzamos el programa de la noche planteando la pregunta que hoy les hacemos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. A propósito de la ley antiaborto que fue retirada por el gobierno español el pasado martes, ¿qué cree usted cree usted que el aborto debe o no debe ser un derecho de la mujer? Los invitamos a opinar a través de las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En Madrid, España, está Nicolás Cárdenas. Él es portavoz de Derecho a Vivir, movimiento que está en contra del aborto y que tuvo esa posición, apoyó esta ley
que estuvo impulsando el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Y en nuestros estudios en Washington está Silvia Chocarro, es especialista en temas de género y de derechos humanos, escribió el libro Mujeres en el mundo de la comunicación. Desde dos aristas diferentes vamos a estar analizando esta decisión que ha tomado el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de retirar un proyecto de ley que generó mucha polémica en España, un proyecto de ley que permitía endurecer penas en contra del aborto. Voy a iniciar en los Estados Unidos con Silvia Chocarro, preguntándole si, tal como lo afirmó el presidente del gobierno español, fue sensato que su gobierno haya tomado la decisión de retirar este proyecto de ley que desde el pasado mes de diciembre venía generando tanta polémica en España. Hola, buenas noches desde aquí, desde Washington. Y muchas gracias por haberme invitado al programa. Es un placer acompañarlos esta noche. Bueno, preguntaba si es sensato que el presidente del gobierno español haya tomado esta decisión. Yo creo que es sensato desde la perspectiva del propio gobierno. El año que viene hay elecciones en España y las encuestas mostraban claramente que la gente no estaba de acuerdo con esta ley, que de hecho la falta de apoyo sobre esta ley iba a repercutir muy seriamente en el apoyo de los votantes al Partido Popular, al Partido Conservador, que es el que gobierna a día de hoy en España. Además, es sensato también probablemente por parte de la ciudadanía, porque no hay que olvidar que se han hecho múltiples encuestas al respecto y más del 80% de la población asegura que está de acuerdo con que haya una ley de plazos, es decir, una ley como la que existe en la actualidad, en la que se da un plazo en el que la mujer tiene derecho a abortar en cualquiera de los casos, ¿no? Es decir, no se condiciona, que es lo que la nueva ley pretendía hacer. Así que yo creo que es sensato por ambas partes, por parte del gobierno y por parte de la opinión pública. Permítame, voy con Nicolás de Cárdenas, él está en Madrid, España, en el epicentro de la noticia. Nicolás, ¿cuál es su opinión? Para la organización de ustedes y quienes defienden la no práctica del aborto, ¿esta decisión fue sensata, tal como lo dijo el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy? En absoluto, no es una decisión sensata. En primer lugar, porque con independencia de que sea sobre este tema o sobre cualquier otro, un presidente del gobierno no puede decir que es sensato incumplir su propio programa electoral, no puede decir que es sensato escupir a la cara de sus votantes de la manera que lo ha hecho después de que el propio presidente del gobierno al frente del Consejo de Ministros hubiera aprobado un proyecto de ley que finalmente no va a ver la luz. Efectivamente, tampoco es sensato porque esto supone una triple traición. Una traición, en primer lugar, a esos más de 300 niños que en España son abortados cada día. Una nación que, recordemos, tiene un déficit demográfico muy importante y que se está jugando el futuro de sus generaciones. También es una traición al propio trabajo que el Partido Popular ha desarrollado en los últimos años. Primero, oponiéndose en la tramitación de la actual ley. En segundo lugar, planteando un recurso de inconstitucionalidad de la actual ley ante el Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, comprometiéndose con los ciudadanos en modificar la ley para proteger de una mejor manera la vida del concebido y de la mujer embarazada. Esta triple traición, efectivamente, pues no puede ser calificada de sensata, menos aún cuando el propio presidente del gobierno ha esgrimido un argumento que desde el punto de vista político es bastante débil, y es el siguiente. El presidente Rajoy dice que no se puede aprobar una ley pensando en que el siguiente gobierno la va a retirar a los 2 días. Bueno, esto desde el punto de vista político es una indecencia. Desde el momento en el que provoca una falta de confianza tremenda en el líder de una nación que se supone que tiene el empuje necesario para llevar adelante los cambios que crea establecidos, más aún cuando tiene una mayoría absoluta. En absoluto es una cosa sensata. Desde su propio punto de vista, porque se traiciona su propia promesa, traiciona a los niños que van a ser abortados, traiciona a las mujeres y traiciona a sus votantes y al trabajo que ha desarrollado su grupo parlamentario. Silvia, en los Estados Unidos, ¿cómo entender que pese a que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tiene las mayorías en el Parlamento, tiene las mayorías en el Congreso español y hubiese podido
aprobar esta ley, ¿cómo entender que él haya cambiado de opinión y finalmente haya tomado la decisión de retirarla? Bueno, para poder entenderlo probablemente hay que mirar, como mencionaba antes, a las encuestas de intención de voto en España y por supuesto el deseo del gobierno popular, del gobierno del Partido Popular en permanecer en el gobierno y ganar las próximas elecciones. No hay que olvidar que el año que viene en España hay elecciones no solo presidenciales, sino también municipales, regionales. Y las encuestas, las encuestas con respecto al voto, a la intención de voto del Partido Popular han ido cayendo, ¿no?, en picado y ha ido perdiendo apoyo. Y una de las razones por las cuales ha ido perdiendo este apoyo, según estas encuestas, es precisamente esta insistencia en querer aprobar esta ley tan restrictiva en temas de aborto. Así que en ese sentido, evidentemente, es comprensible. Bueno, quiero decir, ahí es donde está la explicación, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno no quiere echar piedras sobre su propio tejado y poner en peligro una reelección por una ley que está generando tantísima polémica. Nuestro compañero opinaba hace un momento. En parte estoy de acuerdo. Él mencionaba que era indecente porque Mariano Rajoy ha incumplido una de sus promesas. En ese sentido, es cierto que ha incumplido la promesa, es cierto que fue una de las promesas de campaña, es cierto que se presentó como una de sus leyes estrella y por eso de hecho se la dio a Gallardón, ¿no?, Alberto Gallardón, que era también uno de sus ministros estrella. En ese sentido ha incumplido la promesa, pero yo creo que la ha incumplido porque él mismo ha visto que no tiene el apoyo de la sociedad española. Así que cuando uno ve que más del 80% de la población está en desacuerdo, a lo mejor pues hay que cambiar las medidas que se van a tomar. Sobre todo si tenemos en cuenta que Mariano Rajoy, en particular, en estos 3 años de gobierno, ya ha incumplido numerosas de las promesas que estaban en su programa de campaña. Nicolás, ¿cuál es su opinión? Porque lo que plantea Silvia es bastante coherente, ¿no? De alguna manera las encuestas que fueron publicadas en España indicaban que un 60% de los españoles estaban en contra de esta legislación. Estaba el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en una disyuntiva. Por un lado, responder a esa promesa de campaña, pero por el otro, impulsar un proyecto de ley que no contaba con la mayoría del apoyo de los españoles en una época que ya casi es preelectoral. Bueno, digamos que si esa hubiera sido el comportamiento o la norma por la que hubiera regido su comportamiento en todas las leyes y en todas las decisiones que toma el gobierno a lo largo de la legislatura, pues sería criticable, pero al menos habría una cierta coherencia dentro del pensamiento de la acción política del gobierno. Sin embargo, ha habido otras muchas normas, otras muchas decisiones del gobierno que han estado en contra de la población española en el ámbito económico, por ejemplo, y las ha llevado adelante. Es decir, el Partido Popular ha decidido echar por la borda esta ley porque le ha dado la gana, porque tiene el mandato de la mayoría de la población. Esa es la encuesta que vale, al final la que vale es la de las elecciones, y tiene la mayoría absoluta para haber llevado adelante su promesa electoral. Además, creo que los cálculos que se le han puesto encima de la mesa y según parece por los que ha tomado la decisión no son los correctos. El pasado domingo había una encuesta que decía que el 70% de sus electores, de los que habían votado al Partido Popular, estaba de acuerdo con el cambio de ley. Estoy hablando desde la perspectiva de quien defiende el aborto cero. Es decir, que esta ley que iba a salir del Partido Popular no me satisface plenamente. Sin embargo, exigía y ponía en la palestra un cambio de paradigma que evidentemente se pone de relieve con esta conexión que estamos haciendo, porque ustedes están interesados en lo que pasa en España. Era la primera vez en las últimas décadas en las que un país occidental europeo que no haya estado bajo la bota de algún régimen totalitario, comunista, fascista, nazi, que hubiera dado una vuelta de tuerca a la legislación y hubiera avanzado en alguna medida en la defensa del que es el más inocente, el que no tiene culpa de nada, que es el concebido. Por lo tanto, al final me remito a lo de antes. Es una tradición que no tiene sentido, porque en otros tipos de decisiones el gobierno no se ha parado a pensar en si había en juego muchos o pocos votos.
Pues precisamente vamos a entender en qué consistió esa decisión que tomó el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Pese a la decisión de retirar el polémico proyecto de ley antiaborto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció otras propuestas que espera impulsar durante los próximos meses para modificar al menos algunas de las condiciones actuales de la práctica del aborto en el país ibérico. Entre ellas están la que permite a menores de 16 y 17 años practicarse la interrupción del embarazo sin el consentimiento de sus padres. La intención de modificar la ley que regula el aborto en España terminó desatando toda una tormenta política sobre el gobierno de Mariano Rajoy. El denominado anteproyecto de ley orgánica de protección del concebido y los derechos de la embarazada fue retirado por el Ejecutivo argumentando falta de consenso y tras masivas protestas de quienes consideraban la propuesta como demasiado restrictiva. Pero en este momento yo como presidente del gobierno creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambie al medio minuto. Yo creo que hay algunas cosas que se pueden seguir haciendo en el futuro, que se pueden buscar más apoyo y ya digo, seguiremos estudiando y trabajando. El programa electoral presentado en 2011 por el actual partido de gobierno, el conservador Partido Popular, hacía énfasis en reforzar la protección del derecho a la vida. Conforme a ese postulado, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, encomendó a quien fuera hasta el pasado martes su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, elaborar el proyecto de reforma a la actual ley del aborto, es decir, a la conocida como Ley de Plazos, vigente desde 2010, aprobada durante el entonces gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ley de plazos. La ley de 2010 autoriza actualmente el aborto en España cuando se practica hasta las 14 semanas de gestación y en caso de malformación del feto hasta las 22 semanas de gestación. Incluso bajo la norma vigente, las jóvenes de 16 o 17 años pueden abortar sin el consentimiento de sus padres. Ley de supuestos. El proyecto de ley que impulsaba el gobierno de Rajoy pretendía limitar a solo 2 supuestos las actuales condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación denunciada oficialmente ante la policía o cuando fuera certificada la existencia de un peligro para la salud física o psíquica de la madre. Esto significaba que con la nueva normativa también habría quedado prohibido el aborto en caso de malformaciones del feto como lo ampara la legislación vigente. Revés político. El retiro de la controvertida reforma es un revés político para el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Desencadenó en una derrota para el principal impulsor de la iniciativa, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El funcionario decidió renunciar ante el fracaso de la ley que había defendido durante meses en medio de un fuerte debate político y social y de voces opositoras, incluso al interior de las filas oficialistas. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del Gobierno y que hoy mismo, en distintas conversaciones, la última hace muy pocos minutos, pues le he ratificado como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer. El mayor costo por la decisión de Rajoy de archivar su polémica ley del aborto terminó pagándolo Ruiz Gallardón, considerado el funcionario de mayor peso político en el gobierno. Luego de 3 décadas de carrera política, no solo decidió irse del cargo en el Ejecutivo, también abandonar su escaño de diputado y los cargos de dirección en el Partido Popular.